Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos en el programa Necesidad del Profeta con el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Marlowe. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Sol. Estamos abiertos a debates como Dios es uno solo, el bautismo bíblico, las 7 edades, los 7 sellos, la iglesia terminó, las 7 copas, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 5804-1467-1498. Vamos a estar pasando al pastor Meril, quien nos estará dando un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Colosenses 3:17, como dicen Hechos 4:12, que le he dado nombre en Filipenses 2:9, dice que no es dado a los hombres otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que toda rodilla confesará que Él es el Señor. Bueno, damos gracias, ¿verdad? Una vez más estamos en el programa La Necesidad de un Profeta. Y bueno, venimos hoy sábado, ¿verdad? 31 de mayo del 2025, venimos de una preciosa reunión, ¿verdad? Dios utilizando al líder natural que fue el hermano Livington Jiménez, tuvo el hermano José Torín, pastor de la iglesia Sinaí, tuvo el hermano Adán Tejero, Adán Moreno de Barquisimeto, tuvo el hermano Alexis de la Victoria, Alexis Abreu, el hermano Juan José, el hermano Angel Paredes, el hermano Néstor Duarte, el hermano Miguel Rojas de Bachaquero, el Tabernáculo Sinaí, el hermano Rodríguez, el hermano Medina, el hermano Jesús Camacaro, el hermano, bueno, tuvimos varios hermanos, ¿verdad? Y tocamos en la reunión de pastores, se tocaron cosas profundas, como la piedra de corona, el octavo día, la edad de la Odisea, lo que era el nuevo nacimiento, ¿verdad? Se tocaron cosas profundas. Bueno, esperemos que Dios nos siga ayudando, como dice Dios a través de sus santos profetas. Hermano William Marlowe, que los pastores se reunieran a tocar cosas profundas, ¿ves? Cosas profundas, y el maestro es el Espíritu Santo. Y cada pastor da su testimonio y da la opinión, ¿verdad?, referente a lo que habla el hermano Livington. Bueno, esperemos que en la próxima reunión de pastores, ¿verdad?, siga Dios ayudándonos y que esté en escena el Espíritu Santo, porque en la reunión de pastores no es el hombre natural, es el hombre, el Espíritu Santo. La persona más importante es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos enseña, como dice en Isaías 54:3, y todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová. Y en San Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bien, le recordamos el programa Necesidad de un Profeta. Vamos a estar empezando con la primera pregunta. ¿El matrimonio en el principio iba a ser por el sexo o no? Matrimonio en el principio, ¿verdad? En Génesis 1:27, y si crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió varón y hembra, o sea que el hombre, ¿verdad? En Génesis 1:28 dice Dios, le dijo Dios, multiplicado, llenar la tierra. Dios no iba a llenar la tierra de seres humanos muertos, ¿verdad? La paga del pecado, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea que el hombre, en el Génesis 1:27, el hombre era imagen y semejanza de Dios, y Dios no iba a llenar la tierra de muertos, ¿no? De zombies, como muchas películas en la actualidad que llaman zombies, que son muertos vivientes. Dios iba a hacer una creación, era por la palabra. Muchos se preguntan, ¿verdad? Y la mayoría de los religiosos dicen, pero si Dios no iba a multiplicar, si nosotros no nos íbamos a multiplicar por el sexo, ¿cómo íbamos a nacer? Bueno, íbamos a nacer como nació nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, ¿eh? En Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, como dice en Mateo 1:23 también. Ahora, los requisitos, ¿verdad?, era una virgen, ¿ves? Ahí nosotros íbamos a nacer como nació nuestro Señor Jesucristo y como nació Adán masculino y Adán femenino por la palabra.
el hombre iba a embarazar a la mujer era por la palabra, no por el sexo. Entonces el pecado original, ¿verdad?, fue el sexo y el matrimonio. El matrimonio de Dios iba a ser un matrimonio eterno, no iba a haber sexo, ¿no? El sexo viene es por la caída, que fue el pecado, que no fue como dicen los religiosos, que iba a ser como una manzana, que desobediencia, no, el pecado original fue el sexo. La verdad que Dios habla, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, en programas anteriores, Dios habla de acto sensual en Génesis, específicamente en Génesis es comer, conocer y desnudez. Si vemos en Génesis 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer y dio a luz. Conocer no es el conocer de nosotros, mucho gusto fulano, conocer acto sensual. En Génesis 2.25 dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. En Génesis 3.10 Dios dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, Dios lo que está diciendo es, ¿quién te enseñó a tener acto sensual? Entonces, el conocer, ¿verdad?, desnudez y comer es acto sensual. Proverbio 30.20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Entonces ahí está el proceder de la mujer adúltera. Tres simbolismos del sexo, ¿verdad?, específicamente en Génesis. Génesis, como siempre hemos dicho, Génesis es el principio, origen, creación, Génesis, fe y semillero. Génesis 1.11 dice, produzca cada árbol según su género. Entonces, Génesis es el semillero, Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14.18 dice, mete tu hoja aguda porque las uvas están maduras. O sea que Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. Y el ser humano, ¿verdad?, el matrimonio de Dios es un matrimonio eterno, no es un matrimonio, ¿verdad?, por el sexo, ¿no?, que es el pecado original. El matrimonio iba a ser por la palabra como nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, nadie me quita la vida, yo mismo la quito y yo mismo la pongo, porque él no vino por el sexo, ¿no? Él vino fue por Dios, ¿verdad? En María se crió un cuerpo, como dice en Hebreo 10.5, Dios se apropió un cuerpo. La célula que Dios se crió no era célula judía ni era célula gentil, era una célula sin pecado. O sea, María le alquiló al vientre a Dios. María no puso cromosoma, no puso óvulo, María le alquiló el vientre, como ahorita en la actualidad en muchos países, ¿verdad? Se ve que hay mujeres que alquilan al vientre a una pareja, ¿ves? Y ellos ponen la cromosoma, ponen el óvulo y ponen la esperma del hombre, ¿ves? Entonces ella lo que le alquila es el vientre, ella no lleva nada. Así pasó con María. María le alquiló al vientre a Dios y Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo, y ese tabernáculo fue nuestro Señor Jesucristo. Malaquías 3.1 dice, vendrá súbitamente Jehová el Señor a su templo. El templo era Jesús. Cuando Él vino a ese templo era Jesucristo. Cristo significa el ungido de Dios. Entonces el hombre no se iba a reproducir por el sexo, sino que íbamos a nacer por la palabra. Por ahí es donde íbamos a nacer. Entonces el matrimonio allá no iba a ser por el sexo, iba a ser por la palabra. Y eso es lo que Dios está llamando para el tiempo del fin, ¿ves? A una novia por la palabra, un matrimonio por la palabra. Por eso que cuando Él vino aquí a la tierra, Él decía, en el principio no fue así, el principio es Génesis. O sea, en el principio no había sexo, en el principio no había guerra, no había hambruna, no había enfermedades. Por eso Él siempre nos llevaba al principio, a lo eterno, porque eso es lo que significa el principio. Otra pregunta sería, ¿cuál es la vestimenta original con la que Dios vistió al hombre? La vestimenta original con la que Dios vistió al hombre no es este chemí, no es el vestido que ustedes usan, la falda. La vestimenta original, ¿verdad? El hombre se viste porque el hombre en Génesis 1.2 dice, y Dios es un espíritu, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4.24 dice, Dios es un espíritu. Hablando con la mujer samaritana, le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice, Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la imagen y semejanza de Dios, nosotros somos imagen y semejanza de Dios en un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu, no en este cuerpo pertenece al reino animal. Génesis 2.7, Dios le creó un cuerpo del polvo de la tierra. Dios no creó el polvo, Dios creó el cuerpo del polvo de la tierra, ¿no? Entonces, este cuerpo, ¿verdad?, viene del polvo de la tierra y somos mamíferos, somos de sangre caliente, pertenecemos al reino animal. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.14 dice, el hombre
el hombre natural, el hombre bestia, el hombre animal no percibe las cosas de Dios porque para eso no cura, porque se ha de definir espiritualmente. Entonces este cuerpo, el hombre o la mujer sin Dios no es un animal, es peor que un animal. Vemos ahorita en la noticia, ¿verdad?, que la madre agarran a los hijos, los queman, los escuartizan, igual el esposo agarra a la familia, la mata, es peor que un animal. Vemos que una perra pare y cuida a los perritos. Si alguien le va a quitar un perro, esa perra lo muerde. Vemos que una gallina saca a los pollitos y los cuida. ¿Ve? Y así diferentes aves, ¿no? Vemos el águila. Todo diferente ave, ¿verdad?, pone y cuida a los polluelos, cuida a las aves, ¿ves? Eso es su naturaleza. Mientras que el ser humano cada día va de mal en peor, la maldad es cada día más en la tierra, ¿verdad? Y el hombre o la mujer sin Dios hace un desastre, acaba con la familia, es peor que un animal. Mientras que los animales cuidan a sus hijos, los seres humanos cada día salen las noticias, los cuartizan, los matan, los tiran en los puentes, los botan, ¿ve? Y el ser humano va en una condición peor que el mismo animal. Entonces eso lo dice el apóstol Pablo: el hombre o la mujer sin Dios es peor que un animal. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos lleva a nuestro estado normal. Entonces la verdadera vestidura que Dios le dio al hombre fue del polvo de la tierra. Dios vistió al hombre e hizo este cuerpo, esta vestidura perfecta, porque este cuerpo es perfecto. Son muy pocos los que salen imperfectos, pero el cuerpo humano tiene 5 sentidos. El cuerpo humano es perfecto. Los médicos se quedan asombrados porque todavía hay muchas cosas que no han descubierto lo que es el cuerpo humano. Y el cuerpo humano es perfecto. El cuerpo humano tiene alarmas. Si tenemos apetito, hay una alarma que suena que tenemos apetito. Si vamos a hacer una necesidad fisiológica, el cuerpo humano nos avisa. Si tenemos una fiebre, el cuerpo humano nos avisa. Si tenemos una enfermedad, el cuerpo humano nos avisa. O sea, el cuerpo humano es perfecto y tiene alarmas perfectas, ¿verdad? Y Dios hizo esta vestidura perfecta. Ahora, la vestidura del hombre no era esta que usamos, ¿no? La vestidura del hombre es el cuerpo humano es la vestidura que Dios le creó al hombre, la vestidura original. ¿Ves? Con eso ves que Dios vistió a Adán masculino y Adán femenino, ¿verdad? Génesis 5:2 dice que ambos se llamaban Adán. ¿Ves? Entonces eso representaba también el matrimonio eterno, que es Cristo y la iglesia, ¿no? Por eso en Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Dios nos está volviendo a un matrimonio eterno. Dios nos está llevando al matrimonio al principio, Adán masculino y Adán femenino. ¿Ve? Esa es la vestidura del hombre, ¿verdad? Y eso testificaba todo aparece en Génesis como semilla. ¿Ves? Dios hace en Génesis 2:21, 2:22, 2:23, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán, ¿verdad? Y en Génesis 2:22 Dios raga las costillas. En Génesis 2:23 Dios se la presentó a Adán. Dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Icha, que significa varón. ¿Ve? Ambos se llamaban Adán masculino y Adán femenino. En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán, ¿verdad? Testificando que Dios iba a traer también al segundo Adán. En San Juan 19:33 Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte. Todo ser humano muere todos los días. El ser humano muere cuando el ser humano agarra un sueño profundo. Eso es figura de la muerte. Cuando el ser humano despierta es figura de la resurrección. Hay una resurrección, ¿verdad? Por eso que Lázaro en San Juan 11, ¿verdad? Él dijo, en San Juan 11:11 él dice: voy a despertar a Lázaro. Los discípulos dijeron: Lázaro está muerto. Y él dijo: Lázaro duerme. ¿Ve? Porque la muerte es un simbolismo, es una figura perfecta de que nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos un sueño profundo y cuando nos levantamos, eso representa la resurrección. ¿Ve? Que un hijo de Dios no muere, un hijo de Dios duerme. ¿Ve? Y Él llama a su pueblo, a sus hijos. Entonces vemos que la verdadera vestidura que Dios le creó al hombre en el principio es este cuerpo que viene del polvo de la tierra. Todos los elementos que tiene la tierra los tiene el cuerpo humano: calcio, potasio, hierro. Todo lo que mamá come, eso viene de la tierra. Cuando nuestra madre está embarazada, ¿verdad?, caraota, arroz, frijol, pollo, carne, pescado, todo eso va creando el cuerpo humano. Entonces, la vestidura que Dios le creó en el principio original fue este cuerpo. Ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Después del pecado original, que fue el sexo, que entra
entra el miedo, ¿ve? Entra la pena. Así como entra el miedo, entra la pena, ¿ve? En la mujer y en el hombre. Entonces, bueno, tenemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor. Amén. Otra pregunta sería, ¿por qué el hombre nacido de mujer es corto de vida? El hombre nacido de mujer es corto de vida porque Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabores. ¿Verdad? En los tiempos del hombre que duró más en la tierra fue Matusalén, duró 969 años. ¿Verdad? Después de ahí, ¿verdad? Dios acorta la vida a los tiempos de Noé, en los tiempos de Moisés, 120 años. Ahorita en la actualidad el Salmo 90:10 dice 70 y lo más robusto 80. O sea que el hombre, ¿verdad? En la actualidad no llega a ese... Son contaditos los que llegan a 80, 90 años ahorita en la actualidad, a través de la comida híbrida que come el ser humano, ¿verdad? Todas las vitaminas, todo es híbrido. El ser humano va durando menos, pero ese es el tiempo que Dios estableció para la humanidad. Salmo 90:10, 70 y lo más robusto 80. O sea que Dios venía reduciendo a través del pecado, ¿no? Pero el hombre no va a durar los 1000 años. El hombre va a durar los 1000 años, como dice en Apocalipsis 20, es el milenio, representando que hemos pasado la eternidad. Ahora, los días que Dios habla en Génesis, ¿verdad? Génesis 2:1, 2:2, 2:3, no son días literales, no son días de 12 horas, no son días de 24 horas, son días de 1000 años. 1000 años, como dice en 2 de Pedro 3:8, ¿no? Que para Dios un día es como 1000 años. 1000 años como un día. Salmo 94 dice que para Dios un día es como 1000 años, es como el día de ayer que pasó. Entonces estamos hablando de que el hombre, ¿verdad? El ser humano duraba 969 años, pero eso fue bajando, ¿no? En los tiempos de Noé 120 años, en los tiempos de Moisés 120 años, en el tiempo que vivimos, Salmo 90:10, 90, dice 70 y lo más robusto 80, edad del ser humano. Entonces el de nosotros es, ¿verdad? Que Dios le hace la vestidura al hombre del polvo de la tierra. El tiempo es limitado, por eso Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabores. La mujer da luz para muerte. Tenemos que nacer de Cristo, que es la vida. Leímos ahí en San Juan 3, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces vemos que hay una vida eterna, ¿verdad? Porque así como Dios le creó un cuerpo, un espíritu al hombre, un cuerpo espíritu, un cuerpo teofánico en el principio, también hay un cuerpo glorificado. Son 3 cuerpos: cuerpo teofánico, cuerpo glorificado y cuerpo terrestre, que es este cuerpo. Estamos aquí por un tiempo en este cuerpo, no sabemos cuántos años puede durar un ser humano. No hay hora para la muerte, no hay hora. El ser humano, nosotros nacemos con la muerte. ¿Ves? Nacemos con sentencia de muerte. Por eso es que hay niños que mueren, nacen y mueren a los 2, a los 3 días, al mes, a los 2 meses, al año, a los 2 años, a los 10, 15, 20 años. Para la muerte no hay hora, no hay belleza, no hay dinero. Si fuera por dinero, los papas nunca murieran porque fueran multimillonarios, fueran eternos. Porque ya sabemos que no es por dinero, ¿verdad? El que trajo la mejor noticia al planeta Tierra fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? De lo que es la vida eterna, que hay una eternidad siempre y cuando vivamos conforme a la palabra de Dios, no conforme a una iglesia, un credo, un dogma o mandamiento de hombres, sino conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Y si somos un pensamiento de Dios, no somos expresados de ahorita, somos expresados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y venimos a tomar este cuerpo del polvo de la tierra, la vestidura de Dios, la venimos a tomar ahorita, pero volveremos a un cuerpo. Si vemos la muerte, volveremos a un cuerpo teofánico, y si no vemos la muerte, la transformación, ¿verdad? Tendremos un cuerpo glorificado. El Señor Jesucristo, después que resucitó, ¿verdad? Él comió, caminó, anduvo de 30 a 40 días, como dice en el libro de Hechos, en Hechos 1, dice que duró más de 30 a 40 días aquí en la tierra.
pero ya era un cuerpo glorificado. Entonces, así serán los hijos de Dios. Mateo 5:5 dice, los mansos heredarán la tierra. Salmo 37:11 dice, los mansos heredarán la tierra. Entonces, el cuerpo que Dios le crió originalmente al hombre o a la mujer es la vestidura que Dios le crió al hombre o a la mujer, ¿verdad? Es el cuerpo. Bueno, vemos en muchos países que hasta ahorita en la actualidad, ¿verdad? Indios y indias que andan desnudos, ¿ves? Andan desnudos, ¿ves? ¿Por qué? Porque ellos no tienen civilización, no saben lo que es una vestidura. Y así fue el hombre en el principio, pero el hombre en el principio no tenía pena, no tenía miedo, porque no existía el pecado. Pero vemos todavía que en muchos tribus, ¿verdad? Permanece esa naturaleza. Vemos en los indios, vemos en los guayú, vemos en los guayú, en los indios, ¿verdad? Que todavía las mujeres no se visten, pues. Cargan un bayuquito abajo y arriba cargan los senos afuera. Y para ella eso es normal, porque los acostumbraron desde niño así. Entonces la verdadera vestidura es el cuerpo humano. Esa es la verdadera vestidura. Otra pregunta seria. ¿Hay un nuevo nacimiento para el ser humano cuando es cristiano? Claro, Pablo dice en 2 Corintios 5:17, Pablo dice el que está en Cristo. No es el que esté en iglesia, no es el que esté en el mensaje, no es el que diga que es cristiano, sino el que está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. O sea, nacer de nuevo, no importa la edad que tenga el hombre o la mujer, si tiene 30, 20, 15, 10, 8, 40, 50, 60, 70, 80 años, puede tener 90 años, ¿verdad? Pero ya cuando esa persona acepta a Cristo de corazón, ¿verdad? Tiene un proceso, porque un nuevo nacimiento son 3 etapas. El ser humano, ¿verdad? Es un gusano, como dicen Job 25:6, pero ese hombre no se queda gusano, el esperma del hombre es un gusano, no se queda gusano, entra en el vientre de la madre y pasan 3 etapas, que es cigoto, embrión y feto. En 9 meses tiene 3 etapas. Y así es la vida espiritual, nacer de nuevo tiene 3 etapas, ¿ves? Porque después que ese feto salga de la matriz de la madre, ¿verdad? Que da luz, que llaman a luz, ya no se le dice feto, ya se le dice un recién nacido, se le dice un bebé. ¿Ves? No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño, no se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente, no se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto, no se queda toda la vida un adulto, pasa a ser un anciano. Automáticamente hay un crecimiento, un proceso, en el ser humano. Entonces, tiene que ser Dios, ¿verdad?, para que entendamos lo que es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es nacer de la palabra. No es nacer de la iglesia católica, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo. No es nacer del tabernáculo Sol, tabernáculo Benecer, tabernáculo Águila de Dios, tabernáculo Vida Eterna, tabernáculo no. Es nacer de la palabra. Y está en Cristo. Y ser una nueva criatura es nacer de Cristo, nacer de la palabra, porque Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hebreo capítulo 2, verso 14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, pero sin pecado. Dios no hizo semejanza al pecado, como dicen en Romanos 5, ¿no? Hizo semejanza al pecado, pero no venía del pecado. Entonces, Pablo en 1 Timoteo 3:16, Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. O sea, son 3 etapas que usa Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son 3 manifestaciones de un mismo Dios, no es que son 3 dioses, es un mismo Dios. ¿Ves? Entonces, para nosotros tener el nuevo nacimiento, ¿verdad?, es por la palabra. No es por una iglesia, no es por el hombre. No, es nacer de Cristo, es nacer de la palabra, porque Cristo es la palabra. Por eso Pablo identifica bien, ¿verdad?, lo que está en Cristo, es una nueva criatura. Y así como el
el gusano, como dice en Job 25:6, Salmo 22:6, el rey David dice que es un gusano, pero ese gusano no se queda gusano, hay una transformación. Y pasa esa transformación del ser humano, son etapas, ¿verdad? Y esa transformación se la da el mismo Dios. Y así hay una transformación en las aves, así hay una transformación en los animales, así hay una transformación en los árboles, en la naturaleza. Y todo lo hace Dios y todo es perfecto, porque todo lo que Dios hace es bueno. Ahora la naturaleza la ha corrompido el hombre, los animales lo ha corrompido el hombre, pero Dios hizo todo perfecto y Dios hizo todo bien. Por eso es que nacer de nuevo es nacer de la palabra, no es nacer de una iglesia, de un credo, de un mandamiento de hombre, nacer de la palabra, y la palabra es Cristo. Cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Nacemos de la palabra. Por eso Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan. Otra pregunta seria. Así como se habla de un matrimonio natural, también se habla de un matrimonio no espiritual. Ese es correcto, Pablo, ¿verdad? Hablando del matrimonio natural, el matrimonio espiritual, volviendo al principio, un matrimonio eterno. Por eso en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Entonces Pablo habla de eso en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Bueno, esta Biblia que estoy leyendo aquí la donó el hermano de Barquisimeto, el hermano Adán Moreno en la reunión de pastores, ¿verdad? Trajo esta Biblia, que es Reina Valero, de el Antiguo y Nuevo Testamento, versión 1960. Entonces, buscando aquí la carta de Efesios, el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando del matrimonio, que la iglesia representa a la mujer y el hombre representa a Cristo. Entonces, Efesios 5:23-21, Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en su marido en todo. Marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, y como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Mujeres, respeten a su marido. Aquí, Efesios 5:21, Pablo habla de la mujer representando a la iglesia en un simbolismo, y del hombre representando a Cristo. ¿Ve? Entonces, hay ambos, ¿verdad? Pablo dice que él mostró su amor, ¿ve? Y que ambos, Cristo amó a la iglesia como Adán entregó su vida. Adán masculino entregó la vida por Adán femenino. ¿Ve? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. Pero amaron los hombres más las tinieblas que a la luz. ¿Ve? Dios, ¿verdad? En el primer Adán, como dijimos ahorita anteriormente, en el primer Adán, ¿ve? Dios hace caer un sueño profundo. En el segundo Adán, Dios también hace caer un sueño profundo. No fue Adán masculino que pecó, fue Adán femenino. ¿Ve? Cristo no pecó, aquí la que pecó fue la iglesia. Por eso Dios nos amó, ¿verdad? Y en el lugar del pecado, que la iglesia pecó, ¿verdad? Cristo tomó su pecado y pagó en la cruz por su novia, en la cruz del Calvario. Pagó todo, nuestras enfermedades, nuestra paz, la vida eterna.
la salvación, la sanación, todo lo hizo él en la cruz del Calvario. ¿Ve? Así Adán también aceptó el pecado porque él amaba. Él amaba a su esposa, ¿ve? Y Cristo también ama a su esposa. Y él acepta el pecado por cada uno de nosotros. ¿Ve? Por eso que Dios a través del hermano Braja dice, el hermano Braja dice, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. La novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. La novia se alimenta de la palabra, porque la novia es la palabra. Entonces ahí está el matrimonio, testificando el matrimonio en el principio, el matrimonio al final. Por eso que ahorita Dios está llamando es el matrimonio eterno, el matrimonio eterno, la unión invisible de Cristo y la novia. Así predicó Dios a través de su santo profeta, el hermano Braja, ¿verdad? Un mensaje, la unión invisible de Cristo y la novia, porque esta es la unión invisible porque es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Si Él es el verbo, la novia es la palabra, y el verbo y la palabra son uno solo. San Juan 10:30 dice: sí, Padre, para que tú y yo seamos uno. ¿Ves? Por eso es que hay un bonito que siempre cantan los hermanos que dice: somos uno en el Señor. Somos uno cuando estamos unidos a la palabra, y la palabra revelada para el tiempo presente, ahí donde somos uno, como el marido y la esposa y el esposo son uno cuando ambos, ¿verdad?, están en la palabra, cuando ambos están llenos del Espíritu Santo. Ahí somos uno, ¿ves? Cuando ambos estamos conforme a la palabra, conforme a la Biblia, somos uno en el Señor. Amén. Otra pregunta sería: ¿hay dos mujeres en la vida natural y dos mujeres en la vida espiritual? Eso es correcto. Desde Génesis hasta Apocalipsis vienen dos mujeres, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, estuvo a Agar y estuvo a Sara, ¿ve? Una representando los hijos libres, que era Sara, y Agar representando los hijos de la esclavitud. Vemos en la Biblia a una mujer, Jezabel, representando a las mujeres desobedientes, Sara representando a las mujeres obedientes, como dice primera de Pedro 3:6, ¿verdad?, que todas las mujeres obedientes son hijas de Sara. Apocalipsis 2:20 al 23 dice que le he dado tiempo a esa mujer para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Esa mujer es Jezabel, representando a la Iglesia Católica, ¿verdad? Apocalipsis 17:5 dice: la gran ramera, la madre de la ramera. La gran ramera es la Iglesia Católica, representando a Jezabel, pues representando a Agar, representando a Dalila, a Talía, a Batia, la mujer de Lot. Todas esas mujeres desobedientes son hijas de Jezabel, todas las mujeres obedientes son hijas de Sara. Rebeca, Ru, Esther, Abigail, Débora, Séfora, Hulda, Ana, María, ¿ve? Fueron mujeres obedientes, ¿ve? Y las mujeres desobedientes, desde Génesis hasta Apocalipsis vienen dos mujeres, dos iglesias, la verdadera y la falsa. Podemos ver esas dos iglesias en Abel y en Caín. ¿Ve? Ahí estaban las dos iglesias. Una tiene revelación, que era Abel, ¿verdad? Abel no tuvo Biblia, Abel no tuvo pergamino, no tuvo chi, no tuvo pendrive, no tuvo los 1200 sermones de hermano Braja, no tuvo tablet, pero Abel no tuvo la revelación. En Hebreo 11:4 dice: por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Hebreo 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin revelación es imposible agradar a Dios. Pablo, que fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, ¿verdad? Pablo en 2 Corintios 3:6 dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Por eso en San Juan 16:13 dice que el espíritu nos guiará a toda verdad y nos enseñará y nos recordará todas las cosas, porque es una revelación. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo en Gálatas 1:11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Otra pregunta: ¿Dios tiene su esposa, el diablo también tiene su esposa? Eso es correcto. La esposa del diablo es la Iglesia Católica Romana, y las hijas de la Iglesia Católica, Apocalipsis 17:5, son metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigo de Jehová, mormón, y etcétera, etcétera. Ve, ahí está la esposa y las hijas de Jezabel.
Y Apocalipsis 19:7 dice: gocemos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente el agua de la vida. ¿Verdad? La Biblia siempre habla de estas dos mujeres, así como hay dos caminos, hay dos mujeres. Mateo 7:13, ¿verdad? Está el camino ancho, que es el diablo, el camino angosto, nuestro Señor Jesucristo. Está la puerta angosta, que es nuestro Señor Jesucristo, y la puerta ancha, que es el diablo. Lo que sí debemos entender que estas puertas vienen de Génesis. Caín y Abel, Caín representando la puerta ancha, Caín representando el camino ancho, Caín representando Caín representa, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, el diablo también lo invita al pie de la letra. O sea que Caín y Abel, Cristo y el anticristo, desde allá de Génesis. Estaba Cristo en Génesis 2:9, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ambos estaban entrelazados y ambos vienen de Génesis. Estas dos iglesias vienen de Génesis. Estas dos mujeres vienen de Génesis. Si la buscamos en Abel y en Caín, representaban la iglesia, ¿verdad? Pero ahí estaba Sara y estaba Egar también representando. Desde allá de Génesis vienen el camino ancho, el camino angosto, la puerta angosta, la puerta ancha, viene el pastor bueno, el pastor malo. Jehová, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por celda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Endereza mesa delante de mi presencia, de mi angustia. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la vida. O sea, tal buen pastor y tal mal pastor. Porque Jesús en San Juan 10, ¿verdad? Dice San Juan 10:1, dice: yo soy la puerta. San Juan 10:9 también dice: yo soy la puerta. Pero también San Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. Si él es el buen pastor, hay un mal pastor, que es el diablo, ¿no? El diablo imita al pie de la letra. Por eso Mateo 24:24 dice: serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Entonces, ambos son leones, ¿verdad? Apocalipsis 5:5 dice: el león de la tribu de Judá. Segunda de Pedro 5:16 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús es la estrella, el diablo también es una estrella. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis 9:1 dice que hay una gran estrella del cielo, que era el diablo también una estrella. Isaías 14:12 dice: oh lucero, hijo de la mañana. Ven, en segunda de Pedro 1:19 dice: hasta que lucero, Pedro dice: hasta que lucero salga en vuestros corazones, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, Cristo. Entonces, Dios se apropió un cuerpo, el diablo también vino un cuerpo aquí en la tierra. ¿Quién era Dios aquí en la tierra en un cuerpo humano? Jesucristo. ¿Quién era el diablo aquí en la tierra en un cuerpo humano? Judas. San Juan 6:70. El Señor dijo: no escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo. Entonces ahí estaba, se fueron 70. ¿Verdad? Siempre hemos dicho que el diablo a veces es más fiel que los mismos llamados cristianos. Se fueron 70 y quedaron 12, pero entre los 12 estaba el diablo, que era Judas. Entonces no se fue para ninguna parte, se quedó hasta el final. Manuel dice: Judas fue justificado y santificado, no llegó a Pentecostés, no pudo tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero ellos son tan idénticos y son tan parecidos que engañarán, si fuera posible, a unos escogidos. Ambos son, uno es trigo y uno es cizaña, ambos se alimentan del mismo sol. Mateo 13:24, el trigo y la cizaña, ambos se alimentan del mismo sol, de la misma lluvia y de la misma tierra, pero uno es trigo y el otro es cizaña. ¿Ves? Son tan idénticos estos espíritus que por eso Dios, a través del hermano Braja, predicó el Dios de esta edad perversa, el Edén de Satanás, el mundo cayéndose a pedazos. Eso lo predicó Dios a través de su santo profeta, porque en esas condiciones que está el mundo, ¿verdad? Un mundo llamado cristiano, pero lo que hay es maldad. Cada día hay más maldad, cada día hay más engaño y cada día hay más mentira. El ser humano ama tres cosas: la maldad, el engaño y la mentira. Génesis 6, ¿verdad? Dice que y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Hoy, ¿verdad? Antiguamente las guerras eran malas, hoy son buenas. Antiguamente las enfermedades eran malas, hoy son buenas. Antiguamente las hambrunas eran malas, hoy son buenas. Isaías 5:20 dice: ay a lo que a lo bueno le llamen malo, y a lo malo bueno. Ay a lo que a la luz le dicen tiniebla, a tiniebla luz.
Hay a lo que a lo dulce le dicen agrio, y a lo agrio, dulce. Hay son juicios de Dios sobre la tierra. Ya han visto dos hay. Primero hay 1914 a 1918. Segundo hay 1939 a 1945. Y ya empezó el tercer ay. Apocalipsis 11:14 dice aquí ya pasó el primer ay, y aquí ya pasó el segundo ay. Y aquí pronto el tercer ay. Empezó la tercera guerra mundial. Ahí está Rusia bombardeando a Ucrania, ahí está Israel con Gaza. Son naciones bíblicas. Israel, Mateo 24:32, aprender la higuera es Israel, ¿verdad? El rey del norte es Rusia, el Nabucodonosor de este tiempo es Rusia, el Jehú de este tiempo es Rusia, ¿ve? Ahí están naciones bíblicas. Entonces ya comenzó el tercer aire, ¿ve? No en su plenitud se está desarrollando. Entonces pedimos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor. Otra pregunta sería, así como el cuerpo humano, hay una transformación, en el cuerpo espiritual también hay una transformación. Sí, es correcto. Pablo dice en Efesios 4:11, Pablo dice, Dios, el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Efesios 4:16 dice que todo el cuerpo bien coyuntado va creciendo, y Pablo habló muchas partes de lo que es el cuerpo es la iglesia, ¿no? Entonces este cuerpo, como dijimos ahorita en Job 25:6, Salmo 22:6, que el ser humano es un gusano, ¿no? Pero no se queda gusano, pasa a ser un cigoto, un embrión, un feto, no se queda feto, pasa a ser un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. Son 8 etapas, ¿verdad? Dios trajo un profeta a la escena y predicó la estatura de un varón perfecto. Son 8 etapas. Son 8 etapas para entrar a la eternidad. Y Dios en estos 2000 años, Dios ha enviado 7 mensajeros que representan, estos 7 mensajeros, ¿verdad? Representan el crecimiento del cuerpo espiritual, el crecimiento del cuerpo espiritual que es Cristo. Por eso que el hermano Branham predicó la estatura de un varón perfecto, y Pablo fe, Irineo virtud, Martín, o sea, bíblicamente, ¿no? Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. DC, después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Graham, 1906 a 1963. Todo mensajero viene al final de la edad, y el que comienza las edades y termina las edades es el mismo Espíritu Santo. El hermano Graham le puso fecha, pero el que comienza las edades, ¿verdad?, y termina las edades es el Espíritu Santo. El hermano Graham las tituló siglos espirituales. No son fechas exactamente que tienen que dar, como dice muchos hermanos, que tienen que dar exactamente con la historia, la historia también tiene interpretación privada, y la historia no es algo que es concreto, ¿no?, que diga que es exacto, ¿no? Muchos historiadores difieren de otros historiadores, pero estos 7 mensajeros trajeron el crecimiento espiritual de lo que era. Estos 7 mensajeros trajeron el crecimiento, ¿no?, del cuerpo espiritual de lo que era Cristo en cada tiempo. Cristo en Pablo, en Irineo, en Martín, en Colombo, en Lutero, en Wesley y en el hermano Branham. Arriba la estatura de un varón perfecto parece la piedra de corona es Cristo. Efesios 4:11 dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto. Entonces vemos que las 7 edades, ¿verdad?, es el cuerpo, el crecimiento del cuerpo. El hermano Branham en muchos mensajes dice: Lutero representó los pies, Wesley representó las manos, los pentecostales la boca, la novia representa la mente de Cristo.
Primera de Corintios 2:16, Pablo dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la palabra. ¿Ves? La mente de Cristo es la palabra, y es un crecimiento, como hemos hablado, de las etapas del ser humano, ¿verdad? Hay 8 etapas de cigoto, embrión, feto, recién nacido, niño, adolescente, adulto y anciano, 8 etapas. Y es la 8 etapas de lo que el ser humano entra en la eternidad, a través de la piedra de corona, y la piedra de corona es Cristo. Cristo es el ser eterno. San Juan 5:24, él dijo, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, así como el hombre, ¿verdad?, no se queda toda la vida un gusano, así también este cuerpo de Cristo ha venido avanzando, ha venido creciendo, ¿no? Hermano Braja, en mensaje cuenta regresiva, él dice, hermano Braja dice ahí en mensaje cuenta regresiva, dice, Lutero representó la carreta, el caballo, Wesley representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión, pero Dios trajo un profeta representando el astronauta espiritual. ¿Ves? Estamos en lugares, en Efesios 1:3 dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que así como el hombre ha venido avanzando en la ciencia, Dios también ha venido avanzando. Daniel 12:4 dice, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia su aumentará. Ya la ciencia su aumentó y el libro fue abierto. Dios reveló los 7 sellos a través del hermano William Marroga. Apocalipsis 17 dice, dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios reveló todos los misterios a través del séptimo mensajero. Ya Dios se llevó el séptimo mensajero, ya Dios se llevó el cuarto Elías, ¿no? Siempre hablamos que Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibito. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, Eliseo, la segunda vez que estuvo en la tierra. La tercera vez que vino el espíritu del profeta Elías, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que Malaquías 4:5, ¿verdad? Los religiosos dicen, no sé Juan el Bautista, no. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. En la prédica de Juan el Bautista, el mundo no se acaba en candela, el mundo se va a acabar en candela para este tiempo. ¿Por qué? Porque en segunda de Pedro 3:7, Pedro dice, los cielos y la tierra están guardados para el fuego. Entonces, ya el fuego, sea por bomba nuclear, ¿verdad? Ya lo que es Rusia tiene más de 7.000 bombas nucleares. ¿Ve? Y los mismos científicos han dicho que el calentamiento global es irreversible, sea por bomba nuclear, o sea que Dios lo quiera quemar, ¿verdad? Dios hace como Él quiera porque Dios es soberano. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, las 7 edades es el crecimiento de Cristo, Cristo en su plenitud, Cristo a la estatura de un varón perfecto. Eso es lo que es el cuerpo. Así como en lo natural, ¿verdad? El cuerpo crece, así en lo espiritual, así como la ciencia ha venido avanzando, así Dios también ha venido avanzando. El hermano Braja en la fiesta de la trompeta, página 7, dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo porque Dios les reveló los misterios. No es que era una nueva Biblia, no, sino que Cristo les reveló los misterios, ¿verdad? Que estaban ocultos, como dice en primera de Corintios 2:9, ¿no? Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que aman. O sea que oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Por eso en cada una de las edades, el Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel, Apocalipsis 2:8 escribe al ángel, Apocalipsis 2:12 escribe al ángel, Apocalipsis 2:18 escribe al ángel, Apocalipsis 3:1 escribe al ángel, Apocalipsis 3:7 escribe al ángel, Apocalipsis 3:14 escribe al ángel. Pero ya no se queda ahí. Apocalipsis 2:7 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis 3:22 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ve? Y los sellos, Apocalipsis 6:2 dice, ven y mira. Apocalipsis 6:3, ven y mira. Apocalipsis 6:5, ven y mira. Apocalipsis 6:7, ven y mira.
O sea que oír es entender y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13, si Jesucristo dijo, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, muchos profetas desearon ver lo que ven y no lo vieron. O sea que ver espiritualmente es entender y oír espiritualmente es entender lo que Dios está haciendo y lo que el diablo está haciendo en este tiempo. Por eso Dios trajo un profeta, ¿verdad? En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. ¿Verdad? En segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca espiritualmente, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Por esto que estas 7 edades, estos 7 sellos para el pueblo de Dios, lo que trae es un crecimiento espiritual. ¿Ve? Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? A muchos les pasará por encima, a otros les pasará por debajo, porque Dios se esconde en la simplicidad y se revela en ella misma. Pues Dios siempre lo ha hecho así y Dios lo seguirá haciendo porque Él es Dios. Y es de esta la grandeza de Dios que Dios se esconde de los sabios y de los entendidos, ¿no? Mateo capítulo 11, verso 25-26, Él dijo, te alabo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis, la misma revelación que tuvo Abel, es la misma revelación que Dios le va dando a todos sus hijos. Abel llevó un cordero, Abel no tuvo una Biblia, Abel no tuvo un pergamino, Abel no tuvo pendrive, Abel no tuvo chi, Abel no tuvo una tabla, Abel no tuvo los 1200 sermones de Manuel. Abel obtuvo la revelación, y los hijos de Dios, aun cuando tienen la Biblia, ¿verdad? Aun cuando tengan la Biblia, aun cuando tengan los 1200 sermones, tenemos chip, tenemos pendrive, tenemos teléfono, tenemos computadora, ¿verdad? Entonces, con todo y eso, si no está el Espíritu Santo, no tenemos nada. ¿Ves? Por eso que dice, sin fe, sin revelación es imposible agradar a Dios. ¿Ves? Es por la gracia y la misericordia de Dios, como dice Pablo en Romanos 9, ¿verdad? 9, 18, 17, 19, 20. Pablo dice, no es del que quiera, no es del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. El Salmo 16, verso 8 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es la gracia es favor inmerecido. No merecíamos nada, sino es por la misericordia y la gracia de Dios que estamos viendo lo que Dios le está mostrando a su pueblo, a sus hijos. Bueno, estamos llegando al final del programa, la necesidad de un profeta. Dándole gracias a Dios por este programa de gran revelación que Dios ha mostrado para un pueblo que va a ser raptado y que tiene que recibir esta revelación. Bueno, le vamos a repetir el número de teléfono para que se puedan comunicar, más 58-04-14-677-1498. Vamos a estar pasando al pastor Mary, que nos estará despidiendo el programa y invitándonos a un próximo programa. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y una vez más, ¿verdad? Agradeciéndole al hermano Adán Moreno de Barquisimeto que nos regaló esta Biblia. A ver, me regaló 2 Biblias, una para mi esposa y una para mí, pues. Entonces, que Dios le siga bendiciendo, amén, que Dios le siga ayudando en la obra que Él está haciendo, amén, ¿verdad? Y que avancemos espiritualmente y que Dios nos bendiga a todos. Amén.